Muy buenos días, pueblo polarizado. Hace poco tiempo, en esta misma sección publiqué el siguiente artículo titulado Polarización, que hoy cobra vigencia su versión corregida y ampliada. La primera vez que escuchamos la palabra polarizado se refería a la aplicación de una película de poliéster protectora de los vidrios de carros que regula el paso de la luz solar, impidiendo que las personas que se encuentran fuera del vehículo pudieran ver con nitidez el interior del mismo. Hoy polarizar es división radical de la opinión pública en extremos o polos opuestos. Es discrepar y separar, quedando el conjunto en un estado de polarización. Cuando hablamos de polarización nos referimos a las diferencias que se vuelven oposiciones porque se manifiestan como conflictos de intereses que al mismo tiempo concentran, absorben o polarizan a favor de uno de los extremos, como lo hacen las fuerzas electromagnéticas. Entonces nos imaginamos una pila o batería que tiene los polos positivo y negativo, que por su ubicación parecen irreconciliables, salvo se encuentren produciendo corriente y luz. La dialéctica enseña que en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano siempre existirán contradicciones polarizantes, muchas de ellas irreconciliables, dentro de una estructura como las de clase. Por lo tanto, la única manera de resolver esas contradicciones es mediante revoluciones que no siempre son violentas, que cambien una estructura por otra y que el modelo de sociedad vigente no ha podido resolver, sino que las agudiza como está ocurriendo actualmente. Eso es lo que se llama en filosofía marxista la negación de la negación, que obliga a negar o eliminar el modelo de sociedad anterior, imponiendo otro nuevo, acogiendo esos sí elementos positivos del tipo de sociedad anterior. El conflicto social o el estallido social que vivimos hace poco fue precisamente un acto revolucionario. Resolver contradicciones sociales es avanzar. Así que no le tengamos miedo a la polarización. El gobierno de Petro debe reconocer que el país está polarizado y por lo tanto obligado a atender esas contradicciones. Y no solamente él, sino los demás órganos de poder como el legislativo y el judicial. Así en el proceso se encuentran dificultades propias de la estructura de la sociedad económica, que no quiere ceder parte de sus privilegios, recurriendo para ello a la manipulación, porque el poder económico se extiende al político y comunicacional, que encuentra un precioso caldo de cultivo en la falta de cultura política de un país que aún registra rezagos coloniales, con una cultura agiotista de señores medievales que viven de las rentas y las genuflexiones de la sociedad, que se resiste a la modernidad o se resistió a la modernidad del siglo XV, que llevó al mundo al renacimiento inspirado en la racionalidad y las ciencias, es decir, quitar la película que no deja ver al interior del carro de la historia. En Colombia campea una cultura mafiosa heredada de la conquista, profundizada en la colonia, ampliada en la república y agudizada con el narcotráfico globalizado. Esta herencia maldita no es fácil de erradicar dentro del modelo capitalista, que amplía las desigualdades y hace invivible e inhabitable el odio de clases. Los ricos odian a los pobres, eso se llama aporofobia, que es lo que vemos ahorita en el Congreso, a la que le hace eco un sector importante de pobres, como decimos en Guaitarilla, pobres diablos, y como los políticos parroquiales. A su vez, los pobres no creo que odien a los ricos, pero sí les tienen envidia,
porque ellos los tienen condenados a más de 100 años de soledad, como a Nariño. Si es que no explotan como en el estallido social, están obligados por vía pacífica los tres poderes políticos a erradicar las causas que aún no se han tocado de aquel estallido. Este es el marco de referencia estructural del atentado aún del fin de las oligarquías y políticos tradicionales. Es pacatería culpar a la polarización del necesario debate político como instigador de la violencia. Patético utilizar un hospital donde alguien lucha contra la muerte como tribuna para politiquear y hacernos creer que hay crímenes buenos y malos, o que hay crímenes o atentados para la primera y la segunda categoría. Mientras la justicia no actúe con prontitud y rectitud, lo cual lo dudo, en este como en otros casos, las redes sociales seguirán siendo el tribunal de juzgamiento, para no decir de inquisición, para los que son y los que no son. Así que propone el Chucho, dirán ustedes, un verdadero diálogo nacional, sincero, franco y transformador, que acepte las diferencias, que respete la otredad, que respete al otro, que respete. Eso es democracia, no es someterse solamente a las mayorías, sino respetar la diferencia del otro. El país está en crisis y el pueblo, y solo el pueblo, es la fuerza motriz capaz de llevarlo de la mano hacia mejores senderos para que cese la horrible noche. Los políticos no pudieron, las cortes tampoco, porque se pusieron del lado de aquellos. Los medios de comunicación hoy son voceros de todos los que están en contra del pueblo. Nos queda la sociedad civil inspirada en una nueva propuesta de país. Cuando más oscura está la noche, más claro es el amanecer. Mi hermano Alfonso recalcaba que volver a los principios hoy por hoy no solo es un acto de resistencia política, sino de avanzada. Sí hay esperanza, y esa es usted, o como se vio estos días en Cali. 2 píldoras de la señorita Getial en el Consejo a propósito de polarización. Se agarraron a chirlazos 2 concejales precisamente porque el uno no aceptó que el otro se le riera en la cara, como otro concejal que no aceptó que una funcionaria hiciera lo propio en la cara. Consultarle al pueblo es legítimo, es legal, es constitucional. Lo que no es legal ni constitucional es buscar a las fuerzas militares para que apoyen al presidente del Senado, que ya ha demostrado en más de 30 años que ser un comodín de la ultraderecha. Chistosa la oposición, que llama a la unidad, y 9 partidos desconocen al presidente de la República, demandan la consulta popular y se oponen a las reformas sociales. Hipocresía al fin. Así no se hace la unidad. Mientras tanto, tiembla la tierra. En Bogotá y en Nariño, para recordarnos que a Mama Pacha hay que tenerle respeto. Y recordar también las recomendaciones de la unidad de riesgo de que hay que dormir con una muda, porque lo que se ha visto es que más de uno que tiene las pijamas rotas. Eso es todo por hoy. Nos pillamos el próximo viernes, si Dios nos da vida, salud y algo de dinero. Porque el mundo sigue girando, 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 nadie lo puede parar.